bastante conocido, lo cual genera una enorme responsabilidad a la hora de predicarlo, pues hay muchos elementos que extraer de esta porción de la Escritura. Lucas 24, 13 al 35. Yo voy a leerlo en voz audible para ustedes y ustedes pueden acompañarme en su Biblia mientras lo leo. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entraran en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor, ¿verdad? Y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es suficiente para instruir y para edificar a tu pueblo. Reconocemos la enorme necesidad que tenemos de que tu Espíritu Santo nos asista para que hoy esta palabra traspase nuestro corazón y la pongamos por obra. Que hoy cada persona presente pueda deleitarse en tu palabra y en tu verdad y en la operación milagrosa de tu Santo Espíritu. Dame gracia para exponer tu palabra, sabiduría y denuedo para hacerlo fielmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título de esta enseñanza es Un milagro camino a Emaús. Hay varios elementos importantes en este texto. La estructura de este capítulo tiene una intención en la mente de Lucas. Y es que toda su audiencia tenga la certeza, la plena seguridad de que Jesucristo ha resucitado, de que la muerte no lo pudo retener, de que Él ha vencido, de que así como lo prometió, Él se levantaría al tercer día de su sepulcro. Esta sección entonces es un pilar fundamental para la fe cristiana, pues Cristo no hubiera resucitado de su muerte,
en vano sería nuestra fe, en vano nos reuniríamos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, esto significaría que su muerte no sirvió de nada ante Dios Padre. Mas Él resucitó porque su sacrificio fue propicio a Dios, porque cumplió lo que se había trazado: perdonar a un pueblo de sus pecados, dar vida eterna a ese pueblo que vino a rescatar, redimirlo, tal y como había sido prometido. Pero en medio de este acontecimiento que busca demostrar que la resurrección de Jesucristo es un hecho histórico, surge un milagro en la vida de estos dos discípulos que es de vital importancia para todos nosotros. La estructura de este pasaje o de esta sección la vamos a ver de la siguiente manera. Del 13 al 25, los discípulos se dirigen tristes a Emaús. Acá veremos dos temas: ojos velados de los discípulos y la razón de la tristeza de los discípulos. Del 25 al 32 veremos la razón objetiva de esa situación de tristeza y la cura de este mal que les aquejaba. Por último, cómo son encaminados por Cristo mismo en el momento que tienen un entendimiento claro de quién es Cristo. Veamos entonces la parte. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Todo había sucedido en Jerusalén. Todos los discípulos estaban turbados, angustiados, tristes o afligidos, pues Cristo había sido llevado a la cruz. Nos narra Lucas que estos dos discípulos, que no hacían parte de los 11, sino de un círculo más extenso, estaban caminando hacia una aldea que quedaba a 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaban alejándose de su centro de operaciones? ¿Por qué estaban apartándose del lugar donde conocieron a Jesús y donde la iglesia había empezado a ser establecida en 11 pilares? Esto evidencia que estaban confundidos, que estaban decepcionados, que estaban tristes, pues la esperanza de ese Jesucristo, de ese gran Mesías y Salvador, estaba tambaleándose. ¿No era este el Cristo esperado? ¿Por qué entonces ha muerto? Mientras caminaban estos 11 kilómetros, sucede algo milagroso. Jesús se les acerca, pero ¿qué pasó? Dice el texto. No lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. No pudieron reconocer a Jesús. ¿Es esto posible? Llevaban caminando varios años con Él, llevaban viendo sus milagros, su enseñanza, sus virtudes, pero no pudieron reconocerle cuando éste se les apareció resucitado. Muchos infieren varias cosas acerca de este pasaje, lo cual no nos corresponde. Algunos dicen que esa ceguera era propia de la incredulidad que les estaba acompañando. Eso impidió que reconocieran a Jesús. Otros, simplemente un designio soberano de Dios para que los discípulos no reconocieran en ese momento a Jesús y Jesús pudiese tratar en sus corazones lo que tenía que tratar. No nos interesa especular sobre algo que no es evidente en el texto, pero sí hablar de algo que es claro. Ellos no le reconocieron y estaban pasando por un momento de tristeza, confusión y de enorme incredulidad. Aparece algo esperanzador. ¿Qué hace Jesús? Los busca, se les acerca. Y esto trae una gran esperanza porque estamos hablando de dos seguidores de Cristo. Dos hombres que habían creído en Jesús y habían caminado con Él y habían visto sus milagros. Y estaban pasando por una crisis de fe. Sí, mis hermanos, los creyentes pueden experimentar crisis de fe. Pueden experimentar aflicción. Y espero a través del estudio de este texto exponer las razones por las cuales estos momentos de tristeza y aflicción suelen suceder. Pero también cuál es la cura enseñada por Jesús mismo, el remedio para tratar aquellos momentos de incredulidad, de desánimo y de falta de fe.
Jesús se acerca y les enseña, les instruye, aunque no podían verle. ¿Y qué les dice? Les pregunta, ¿y ustedes de qué están hablando? Los discípulos titubear, empiezan a dar respuesta de qué están conversando. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Note la sorpresa. ¿Cómo así? ¿Es posible que no sepas lo que está pasando? El Cristo, el Mesías esperado, ha muerto. No están hablando de cualquier Jesús, hablan del Nazareno, que fue varón profeta. Es decir, están reconociendo a Jesús como aquel que habló de parte de Dios, que hizo poderosas obras en palabra delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Estos discípulos fueron testigos del poder de Dios, vieron el poder de Cristo, vieron a Jesús hablando con toda sabiduría y con todo denuedo, pero aún así estaban tristes. Estaban afligidos y confundidos. En el 20 dice, ¿tampoco sabes cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Si observa bien este texto, los discípulos están exponiendo acá la razón de su tristeza. ¿Y cuál es la razón? ¿Están tristes porque Jesús murió? No. Están tristes porque Jesús no cumplió las expectativas que ellos tenían, los deseos que ellos tenían acerca de Jesús. Mire el pasaje 21. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. En el pueblo judío esto es muy interesante. Recordemos que ellos eran un pueblo nacionalista, ellos tenían un excesivo amor propio. Y una de las cosas que tenían clara por todas las promesas del Antiguo Testamento es que un día vendría un Mesías prometido que los redimiría, que los rescataría, pues escrito está. Pero ellos habían crecido teniendo una distorsión y una expectativa falsa del Mesías. Pues en su imaginario colectivo, ellos anhelaban era un guerrero poderoso que vendría a rescatar a Israel con armas de sus perseguidores. En este momento de la historia, Israel está bajo el dominio del Imperio Romano. Y todos los judíos de este momento esperaban ese Mesías que vendría y con sangre y fuerza expulsaría al Imperio Romano. Cuando Cristo Jesús empezó a hacer sus milagros, lo primero que sucedió en el corazón de estos judíos es, este es el Cristo, este es el guerrero poderoso que vencerá a Roma y nos liberará. Él pagará el rescate a precio de sangre por su pueblo. Pero ¿qué pasó? Sus expectativas no se cumplieron. Pues Dios no está hecho, no existe para satisfacer las expectativas del hombre, sino para que el hombre se someta a los designios de Dios. Y estos discípulos están mostrando algo que sucede continuamente con nuestro corazón. Formamos en nuestra mente expectativas que no son correctas acerca de Dios. Esperamos que Él haga lo que nosotros deseamos. Le seguimos porque creemos que Él puede hacer lo que nosotros queremos. Pero cuando no lo hace, nos decepcionamos, nos frustramos. Y déjeme decirle algo, cuando eso pasa, tú no te estás decepcionando de Dios.
tú te estás decepcionando de la idea equivocada que tienes de Dios, de la idea incorrecta que tú te has formado de Dios. Es común ver en momentos de dolor a ciertas personas decir, pero es que Dios me decepcionó. ¿Por qué si Dios es tan poderoso permite esto? ¿Por qué si Dios puede hacer esto no lo está haciendo conmigo? Por eso no volví a congregarme, por eso no volví a buscar a Dios, porque Él me decepcionó. Mi amigo, Él no te decepcionó. Tú te decepcionaste de una idea equivocada de Dios, porque si conocieras al Dios de la Escritura, entenderías el para qué de todo lo que te está aconteciendo. Así que la tristeza entonces de estos discípulos tiene que ver con una expectativa equivocada acerca de Cristo. Pero sucede también algo. Mira el versículo 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres dentro de nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo. Además vinieron a decirnos que tuvieron una visión de ángeles, quienes le afirmaron que Él vive. ¿Quién? Cristo. Ellos están en el tercer día de la resurrección. Jesucristo les había dicho que al tercer día resucitaría. ¿Ellos qué están mostrando con sus palabras? Que estaban dudando de esta promesa. Ellos están diciendo, bueno, teníamos una esperanza, hoy es el tercer día. Él dijo que resucitaría. De hecho, unas hermanas vieron la tumba vacía y un ángel les dijo que Él vive, pero no creemos. Pues si hubieran creído, si hubieran quedado en Jerusalén y no hubieran caminado hacia Emaús. Pero mientras ellos caminaban en medio de la tristeza hacia un lugar en el que no debían estar, Jesús, de manera amorosa, paciente y misericordiosa, fue y les buscó para tratar sus corazones de la siguiente manera. Hasta acá podríamos decir entonces que existe una razón legítima para que estos discípulos estén tristes. Pero miren el versículo 25, cómo Jesús expone la verdadera razón por la que ellos están tristes. Versículo 25. Entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. He ahí el diagnóstico. He ahí la razón por la que los discípulos estaban agobiados y tristes, caminando hacia un lugar donde no tenían por qué caminar. ¿Por qué? Porque habían dado cabida a la insensatez en sus corazones. Estaban actuando con torpeza porque estaban siendo lentos en sus corazones para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire muy bien lo que él está enfatizando. Han sido lentos para creer todo lo que los profetas han dicho. Hay una tendencia muy común en el pueblo de Dios, que se hace evidente en estos discípulos, es que creemos en algunas cosas que la Biblia enseña y no en todas. Y a ellos les estaba pasando algo muy similar. Ellos habían sido educados bajo la instrucción de los profetas, pero ¿saben qué había sucedido en sus corazones? Habían empezado a seleccionar aquellas enseñanzas de los profetas que se ajustaban a la idea que ellos tenían de Dios. Es como si más o menos se acercaran a los textos y vieran, vendrá un Cristo y vendrá el Mesías y con mano poderosa les liberará. Esa parte entonces ellos la subrayaban y creemos que así será. Pero aquellos textos donde decía, pero este Cristo tendrá que morir para rescatar a muchos, no le prestaban mucha atención porque tal vez en su mente, ¿morir? ¿El Cristo? ¿El que nos va a liberar? No lo entiendo. ¿No se parece mucho a lo que hacen los creyentes modernos? Son expertos en extraer de la Escritura esas partes de la Biblia que suenan bonitas. Serás cabeza y no serás cola, Dios te prosperará, Dios te bendecirá, te irá muy bien en todo, pero toma mi cruz, sígueme.
Dios sanó. Ay, Señor, tú me vas a sanar. Y Dios tuvo a bien no sanar a Pablo y le dijo, bástate mi gracia. Ay, no, Señor, el caso de Pablo no es mío. Y empezamos a cercenar la escritura y a tomar aquellas cosas que nos suenan agradables y a despreciar o a ignorar aquellas que no se ajustan a nuestros intereses. Ese es un gran mal que trae gran aflicción al pueblo de Dios. Pues estamos hablando de dos creyentes que están pasando una crisis de fe porque se acercaron a la enseñanza de los profetas, pero solo tomaron lo que se ajustaba a la idea que tenían del Cristo, del Mesías. En lugar de ver todo el consejo de la Escritura acerca del Mesías, en su mente tenían la idea de un guerrero poderoso que con espada en mano les liberaría. Mis hermanos, gran parte de nuestras tristezas es por causa de la incredulidad a lo que Dios dice en su palabra. Si tú y yo miráramos el consejo bíblico, miráramos todo el consejo de Dios, tantas tristezas en nuestra vida se quedarían sin fundamento. Tantas decepciones, tantos enojos, tantas frustraciones se quedarían sin piso. Pues entenderíamos que todo lo que Dios permite es perfecto y es para un propósito perfecto. Pero cuando permitimos la incredulidad, cuando no creemos plenamente lo que Dios dice en su palabra, va a suceder lo que sucedió en estos dos discípulos. Pues ellos no entendían que era necesario que Cristo muriera de la forma que murió. Y así de torpes somos nosotros. Pues al no tener todo el consejo bíblico, con suma frecuencia aparece en nuestro corazón la idea de que Dios, creo que tú debiste haberlo hecho de esta manera. Tú no debiste haberlo hecho así. Tú debiste haberlo hecho asá. Pero si entendemos el consejo bíblico, siempre podremos decir, lo que tú has determinado es perfecto. Pero ¿cuál es la cura a este mal? A esa incredulidad que aflige continuamente el corazón del creyente. A esa tendencia a tomar fragmentos de la Escritura y a coger y fabricar expectativas equivocadas de Dios. ¿Cómo tratarlo? Jesús nos muestra la forma. Mira el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué hizo Jesús? Esto es tiempo perdido con ustedes. Dizque discípulos míos, tanto tiempo caminando con ustedes, viendo mis señales y mi poder y aún no entienden. Les mostró la verdad. Les dijo, ustedes son torpes. Pues que Jesús sea amor no significa que no es sincero. Y el amor no deja de lado la verdad, pues el amor está soportado en la verdad. Y les dijo a los discípulos, están siendo torpes, están siendo incrédulos, no están creyendo en todo mi consejo. Entonces Jesús toma la escritura para tratar el problema que habían los discípulos. Tenían fragmentos de quién era el Mesías y cómo lo corrige, mostrando todo el consejo bíblico acerca de quién es Cristo. Pues mis hermanos, la Biblia tiene un tema central, Jesucristo.
Todo el Antiguo Testamento apunta a ese Mesías precioso que nacería de una virgen, que viviría sin pecado, que se entregaría en una cruz para salvar a un pueblo y reconciliarlo con Dios Padre. Y todo el Nuevo Testamento habla de que ese Mesías se llamó Jesucristo, que se entregó, que murió, resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. No hay un tema más importante en la Biblia que Jesús. La Biblia no es cómo prosperar, cómo ser rico, aunque en la Biblia están todos los consejos para vivir en medio de este mundo caído. El interés de la Biblia es que conozcamos a Cristo, lo que Él es, lo que Él hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Entonces Jesús empieza a llevarlos desde Moisés, toma el Pentateuco, los lleva por los profetas, mostrando qué dijo Moisés acerca del Cristo, qué dijeron los profetas acerca del Cristo. Pues la única forma para enfrentar verdaderamente la incredulidad y esas falsas expectativas que generamos de Dios es conociendo a Cristo por medio de la palabra. Y sabe también que nos muestra este pasaje. No hay otra forma de conocer a Cristo sino por medio de su santa palabra. Escúchame bien, nunca vas a conocer verdaderamente a Jesús fuera de la Biblia. Si tú querés conocer a Jesús sin leer la Biblia, sin conocer la Biblia, hoy con todo el aprecio que debo tenerte, tengo que decirte algo. Estás engañado. Porque nadie, absolutamente nadie puede conocer a Jesús sino por medio de la Escritura. Así que cuando nos enfrentemos con estos momentos de crisis, lo primero que deberíamos hacer es lo que Jesús hizo con estos discípulos. Ir a la Escritura y ver quién es Cristo, quién es Jesús. Y la mayoría de nuestras aflicciones desaparecerán inmediatamente, pues descansaremos en lo que Él es y en lo que Él hace. Pero ¿será suficiente ir a la Escritura? Podrá decir alguno, pero es que muchas veces he intentado ir a la palabra. He leído la Biblia en varias ocasiones, pero yo no he experimentado eso. Llevo muchos años escuchando acerca de Jesús, de su poder, de su grandeza, pero la verdad no le conozco. La verdad aún mi corazón no anhela seguirle, no anhela amarle. Mire lo que dice el verso 28. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Ya estaba de noche. No era bueno y seguro que este caminante que aún no habían reconocido siguiera solo, pues habían peligros. Más bien les dijo, quédense, sigamos hablando, no se exponga. Y Jesús se quedó. Y aconteció, versículo 30, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Nota el sujeto de esta oración. No fueron ellos quienes pudieron abrir sus ojos. Fue Dios quien abrió los ojos de estos discípulos. Es decir, que para poder tratar con la incredulidad, como Jesús lo hizo, no solo fue necesario llevarlos a la palabra para que se sumergieran en la Escritura, sino que era necesaria la intervención divina de Dios. Era necesario que el Espíritu Santo les abriera el entendimiento para que pudieran reconocer a Cristo a través de la Escritura. Y acá quiero dejar algo muy claro. Los creyentes van a experimentar situaciones de crisis, sí. ¿Por culpa de Dios? No, por culpa nuestra.
por tener expectativas equivocadas de Dios, por pensar que por ser creyente no me puedo enfermar, por pensar que por ser creyente no puedo tener una quiebra económica, por pensar que por ser creyente no voy a tener... Esas son falsas expectativas que tarde o temprano me van a frustrar. Pero en sentidos prácticos, por asumir que Dios está obligado a hacer ciertas cosas por nosotros, que no está obligado a hacerlas. Y eso traerá frustración, traerá aflicción. ¿Por qué? Porque esto lo único que evidencia es que no creemos lo que su palabra dice. Hay incredulidad. Este es el problema. Hay insensatez. Estamos siendo torpes. No estamos creyendo en todo el consejo bíblico, sino en algunos fragmentos. Pero ¿cómo lo trata Jesús? Llevando a los discípulos a través de toda la Escritura para que vean todo lo que la Escritura dice acerca de Jesús. Y segundo, es necesaria la intervención divina de Dios para que el entendimiento de los hombres sea iluminado. Es decir, tú puedes ir a la Escritura y sumergirte a ella, pero a menos que Dios extienda su mano por misericordia e ilumine tu entendimiento a través del Espíritu Santo, no podrás ver ni entender lo que la palabra de Dios dice. Estarás ciego, esas letras serán incomprensibles para ti. Si una persona intenta conocer a Jesús solo por la Escritura, estará cayendo en un intelectualismo religioso, pues tendrá un conocimiento intelectual de Cristo, pero no real. Un conocimiento intelectual como la mayoría de las personas hoy día lo tienen. Que Jesús hizo milagros. Las personas aceptan que Jesús es el Hijo de Dios, en cierto sentido, que murió en una cruz, pero no le conocen. Tienen un conocimiento meramente intelectual. ¿Por qué? Porque aparte de sumergirme en la Escritura, necesitamos un milagro que solo Dios puede obrar. ¿Y cuál es ese milagro? Que su Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento para que podamos reconocer a Cristo, para que esas palabras no solo lleguen a nuestro intelecto, sino que transformen completamente nuestro corazón. Pero otros dicen, bueno, y tal vez si lo intentamos solo con el Espíritu Santo, a través de una experiencia mística sin la Escritura. Tratar de conocer a Dios por una experiencia mística sin la Biblia es tener un encuentro falso con Dios. Y es tener un mero encuentro emocional. Pues nadie podrá tener una experiencia real con el Espíritu de Dios separado de su palabra. La palabra de Dios y la operación de su Santo Espíritu deben estar presentes para poder tener un conocimiento adecuado y real de quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo? ¿Qué promete y qué sigue haciendo? Por eso, muchas veces te acercas a la palabra y parece que no encuentras nada, no la entiendes, porque necesitas que el Espíritu Santo ilumine tu entendimiento. Pero también te has equivocado al intentar tener un encuentro con Dios por meras emociones sin ir a su palabra, pues tendrás experiencias falsas, porque nadie puede conocer a Cristo fuera de la Escritura. Si tú dices conocer a Jesús, pero no conoces su palabra, te estás engañando. No le conoces. Y si no lo conoces, tampoco digas que lo amas, porque yo no puedo amar a alguien que no conozco. ¿Qué es entonces lo que Jesús proveyó a estos discípulos en medio de la crisis de fe?
su preciosa palabra y la operación de su Santo Espíritu. Tú y yo, hermano amado, necesitamos entonces presentarnos ante Dios en aquellos momentos de crisis, en aquellos momentos de confusión y realmente en todos los momentos a decirle: Señor, necesito conocerte. Necesito conocer lo que tu palabra dice acerca de Jesucristo. Pero ahora entiendo que esto no es posible a menos que tu Santo Espíritu ilumine mi entendimiento. Tú y yo debemos acercarnos a la palabra diligentemente para conocer a Jesús. Y debemos confiar en toda ella desde Génesis hasta Apocalipsis, buscando quién es Cristo, pero con un corazón humilde que cada vez que se acerca a la palabra le dice al Señor: oh mi Señor, podré pasar horas enteras, días enteros yendo a tu palabra, pero si tu Santo Espíritu no ilumina mi entendimiento, no te conoceré. Pero acá también hay algo importante. ¿Cuánto tiempo debemos hacerlo? ¿Cuánto tiempo debemos ir a la Escritura para conocer a Jesús? ¿Sabes cuál es la respuesta? Todo el tiempo que sea necesario, hasta que el milagro que experimentaron los discípulos en Emaús, tú lo experimentes. Nunca podremos decir: pero es que Señor, llevo días, Señor, llevo semanas, Señor, llevo meses. Nunca podremos reclamarle eso al Señor. Más bien diremos: Señor, no importa cuánto tiempo tenga que pasar, seguiré yendo a tu palabra porque necesito conocerte. Seguiré yendo a tu palabra esperando que tu Espíritu Santo ilumine mi entendimiento para poder conocerte y verte. Pero con respecto al no creyente, déjeme decirle algo. El no creyente también tiene una idea de Dios, pero una idea equivocada. Todos los seres humanos tienen una idea de Dios. El ateo es ateo porque tiene una idea equivocada de Dios. Porque es un necio que en su corazón quiere negar la existencia de Dios. Y el que no cree en el Dios de la Biblia no es porque conoció al Dios de la Biblia y no le fue agradable, es porque creó, construyó en su mente una idea de Dios que no corresponde a la de la Escritura. Porque aquel que conoce a Dios, como dice la Escritura, solo podrá hacer una cosa: amarle. Pero es el desconocimiento lo que hace que el hombre cree una imagen equivocada de Dios. Y déjame decirte algo. Si tú no crees en Jesús, está en juego tu vida eterna. Porque lo único que le aguarda a todo aquel que no ha puesto su fe en Jesús, como dice la Escritura, es condenación eterna. Y tú necesitas sumergirte en la palabra de Dios para conocer a Jesús. Pero eso no es suficiente. Necesitas un milagro. Necesitas que el Espíritu de Dios ilumine tu entendimiento. Necesitas que Dios extienda su mano y haga un milagro en ti. Te permita reconocer a Cristo por medio de toda la Escritura. Así que tú que aún no has creído en Cristo como dice la enseñanza, como dice la palabra de Dios, hoy te ruego algo. No solo que vayas a leer tu Biblia, a que vayas con un corazón humillado y le digas a Jesús: no te conozco, necesito conocerte, pero por favor, haz ese milagro en mí. Abre mi entendimiento para poder ver la belleza de Cristo, para poder ver la hermosura de este muerto resucitado. Tal vez tú muchos años has intentado caminar con Dios. Has conocido cosas de Jesús y te has frustrado, te has decepcionado, sientes que te ha quedado mal.
Hoy quiero ayudarte a corregir esa idea equivocada. Dios no se equivocó, Él no te decepcionó. Tú estás decepcionado por poner tu esperanza en un Dios que tú mismo te inventaste. Porque el Dios de la Biblia no se equivoca en nada de lo que dice. Tal vez tú has tenido un conocimiento de Dios por fragmentos de la Escritura. Y es el momento que lo conozcas por todo el consejo bíblico y tengas una idea correcta. Necesitamos sumergirnos en su palabra, pero necesitamos que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Si vamos a la Escritura sin la obra del Espíritu Santo, tendremos un conocimiento meramente intelectual. Pero si vamos a Dios mediante la oración, sin la palabra, tenemos meras experiencias místicas y emocionales que nada tienen que ver con Dios. Y les estoy hablando a todos los presentes. Y te hablo a ti, mi querido hermano. Hazte una pequeña evaluación en esta mañana si no estás siendo presa del intelectualismo teológico. ¿Qué tanto te deleitaste hoy en tu tiempo de lectura con la Escritura? ¿Qué tanto fervor experimentaste el día de ayer cuando con un corazón humilde no solo te sentaste a leer la palabra, sino que rogaste para que el Espíritu Santo iluminara tu entendimiento? ¿O ya has caído en ese ejercicio mecánico donde solo lees tu palabra, lees su palabra y te paras como si nada sucediera? Eso no es posible cuando el Espíritu Santo está obrando. Pues mire lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino? Cuando abría las Escrituras, mi hermano, cuando el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, cuando le estamos buscando por medio de su palabra, nuestro corazón arde. Cada vez que el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento para poder ver a Cristo en la palabra. ¿Está ardiendo tu corazón cada vez que abres tu Biblia? Puedes terminar tus tiempos de lectura y decir: gracias, Espíritu Santo, porque has abierto mis ojos para poder ver a Cristo en lo que estoy leyendo. ¿O tus lecturas se volvieron tan mecánicas que solo queda un registro de información técnico en tu cabeza? Pues el intelectualismo religioso no te permite conocer a Cristo. Claro que tenemos que pasar tiempo en su palabra, pero necesitamos pasar tiempo en su palabra con la asistencia del Espíritu Santo para que Él abra la Escritura, abra nuestro entendimiento y veamos a Cristo. ¿Y esto qué producirá? Mire lo que sucede en el versículo 33. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Qué? Estos mismos discípulos que le habían dicho al caminante: no es bueno que camines de noche, es peligroso, quédate, descansemos, que habían caminado 11 kilómetros. Ahora, con sus corazones apasionados, llenos de fervor al reconocer a Cristo, ¿qué hacen? Se levantan inmediatamente y se encaminan otra vez hacia Jerusalén. No importan 11 kilómetros de caminata, no importa la noche y el peligro. Pues ahora debemos volver a donde todo empezó. Brota una obediencia natural, no fingida. Un fervor y una pasión por Cristo real, no fingida, porque el Espíritu Santo les abrió las Escrituras para ver a Cristo desde Génesis y los profetas. Cuando nosotros nos acercamos a la Escritura y el Espíritu de Dios abre nuestro entendimiento, obedecer a Dios será nuestra delicia. Será algo natural, no es algo forzado ni fingido. Es el resultado de conocer el brillo de mi precioso Salvador. ¿Estás experimentando esto, querido creyente, cada vez que lees tu Biblia? Viene una obediencia inmediata. 34. Se encontraron con los discípulos y ¿qué decían?
Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha resucitado. Su crisis de fe fue superada. Se dieron cuenta que Dios es fiel a su palabra, no a los deseos de los hombres. Se levantan para seguirle y obedecerle con fervor y compasión, pero también para anunciarle a los hombres, sí, mi Jesús ha resucitado. Él no fue vencido por la muerte. Oh, mi querido hermano, qué gran esperanza tenemos al saber que en todas nuestras crisis de fe el Señor vendrá a buscarnos y lo hará por medio de su palabra. En nuestros momentos de crisis nos llevará a su palabra para poder ver desde Génesis a Apocalipsis todo lo que ella enseña acerca de Él. Pero también enviará su Santo Espíritu para iluminar nuestro entendimiento y poder reconocer todo lo que la Escritura dice acerca de Él. Producirá una obediencia inmediata. Enderezará nuestro camino. Y con fervor le anunciaremos a los hombres que Jesús resucitó. Pero tú que aún no has creído, por favor, no pierdas un solo día más. Niños, ustedes ya necesitan empezar a ir a su Biblia. La Biblia no es para que sus padres la lean. Escúchenme muy bien en esto, niños. La Biblia es para que ustedes también la lean. Y desde ya deben acercarse a sus Biblias con este mismo ruego. Quiero conocerte, Jesús, pero necesito que tu Espíritu Santo alumbre mi entendimiento. Niños, oren desde ya para que el Espíritu de Dios ilumine el entendimiento y puedan ver a Cristo en su palabra. Y tú que aún no has creído, no solo lee tu Biblia, reconoce que por mucho que la leas, si Dios no interviene, nada va a pasar en tu vida. Necesitas ser lo suficientemente humilde para decir en esta mañana, Espíritu de Dios, ayúdame a conocer a Jesús. Porque si no conoces a Jesús, no podrás amarle. Y Jesús es el único camino al Padre. Sin Cristo estarás entonces condenado. ¿Qué aprendemos en un sentido secundario también de esta enseñanza? ¿Cuál fue la actitud de Jesús para con estos discípulos? ¿Se enojó? ¿Se irritó? ¿Los maltrató? Les expuso la verdad, expuso su insensatez y su lentitud para creer. Pero pacientemente los llevó por toda la Escritura para que conocieran a Cristo Jesús. ¿Y cuándo obró esto el resultado? Cuando el Espíritu iluminó el entendimiento. ¿Saben esto que nos enseña como iglesia? Que nosotros tenemos esa misma tarea. En lugar de enojarnos con nuestros hermanos cuando tienen una crisis de fe, en lugar de enojarnos con aquellos que aún no creen en Cristo por no creer en el Evangelio cuando les predicamos, pacientemente debemos acompañarlos por toda la Escritura para que recuerden quién es Cristo, para que conozcan a Cristo. ¿Y saben durante cuánto tiempo debemos hacerlo? Todo el tiempo que sea necesario, hasta que Dios extienda su mano y abra el entendimiento. Padre, ¿te sientes fatigado porque llevas años y años predicándole a tu hijo y aún no se convierte? ¿Dejaste de hacerlo porque la terquedad y la dureza de su corazón te fastidió? Hoy te recuerdo algo. Sigue pacientemente el tiempo que sea necesario hasta que el mismo milagro que obró en los discípulos en Emaús obre en ellos. Llevas muchos años predicándole a tu esposo y a tu esposa y aún no se convierte. Ánimo, sigue haciéndolo el tiempo que sea necesario
hasta que el milagro que operó en Emaús, en los discípulos, opere en él. Y su entendimiento sea iluminado y pueda creer. Pues nuestra predicación no es la que salva, es la obra del Espíritu Santo. Por eso no hay razón para enojarnos o impacientarnos. Pero es que llevo 10 años diciéndole lo mismo. El Señor lleva aguantándote a ti toda tu vida diciéndote lo mismo. ¿Por qué te cansas? Pues es un milagro de Dios la salvación. Qué gran responsabilidad tenemos como iglesia. Entonces permítanme sintetizar lo que hemos visto. Es común al hombre, no solo al incrédulo, sino también al creyente, tener una expectativa equivocada de Dios por no conocer el consejo bíblico. Esas expectativas frustran al creyente, lo desaniman y lo afligen y experimenta crisis de fe momentáneas. Pero Jesús nunca nos dejará en una crisis de fe. Él mismo vendrá y nos levantará y nos sostendrá, pero lo hace por medio ¿de qué? De su palabra. ¿Llevándonos a qué? A recordar quién es Cristo, lo que Él prometió, lo que Él hizo y lo que va a hacer. Y no habrá una aflicción lo suficientemente fuerte como para opacar lo que Cristo hizo en aquella cruz para perdonar tus pecados y los míos. Pero debemos hacerlo con la humildad suficiente de reconocer que no es solo por nuestra mucha lectura de la Biblia que esto cambiará, sino por la intervención milagrosa del Espíritu Santo. Es Él quien abre nuestro entendimiento para ver la belleza de la palabra. Tenemos una tarea como iglesia, con nuestros hermanos y con los no creyentes, llevarlos por la Escritura para que vean a Cristo el tiempo que sea necesario, hasta que el Espíritu Santo alumbre el entendimiento. ¿Y cuál es la evidencia de que esto ha sucedido en tu vida o en la mía? Una obediencia inmediata, un fervor natural, no fingido, por hacer lo que Dios ordena, por comunicarle al mundo que Cristo vive y resucitó. No descanses hasta que este fervor y esta pasión gobiernen tu corazón, porque es la evidencia natural de aquel que por la obra del Espíritu Santo ha podido encontrarse con Cristo, ha podido reconocerle. Vamos. Señor, muchas gracias, porque hoy nos muestra que es el Espíritu Santo quien abre las Escrituras para que podamos entenderlas. Es quien ilumina nuestro entendimiento para poder comprenderla y poder conocer a Jesús plenamente. Perdónanos por todas las crisis de fe que hemos tenido, pues la razón de ellas es que nos hemos decepcionado no de lo que tú eres, sino de lo que nosotros quisimos creer que tú eres. Porque no conocimos todo tu consejo, sino que tomábamos ciertos fragmentos de la Biblia para tomar nuestras decisiones. Pero qué gran paciencia nos has mostrado, pues una y otra vez vuelves a buscarnos por medio de tu palabra, mostrando nuestro error, mostrándonos que nunca te has equivocado, que somos nosotros los que nos equivocamos. Y que esos somos insensatos, tercos, lentos para creer lo que tu palabra dice. Pues si creyéramos lo que tu palabra dice, tantas torpezas serían evitadas. Por favor, perdónanos, Señor, porque con excesiva frecuencia te culpamos de nuestro pecado, de nuestra desobediencia y de las consecuencias de nuestra incredulidad. Hoy entendemos que todo lo que haces es perfecto, pero que solo podremos conocerte por medio de la Escritura. Y solo podremos conocerte si tu Espíritu Santo
obra en todos nosotros. Perdónanos por las veces que nos hemos impacientado. Perdónanos por las veces que se nos ha olvidado que no es solo la fidelidad de nuestra enseñanza, sino la obra de tu Espíritu Santo la que hace que una enseñanza dé fruto. Y que podamos predicar a Cristo el tiempo que sea necesario hasta que ese milagro que sucedió en los discípulos suceda en muchos alrededor nuestro. Enséñanos a ser pacientes, misericordiosos y bondadosos. Pero también perdónanos por dejar que nuestros tiempos de devoción se conviertan en algo mecánico. Perdónanos por no ir a tu palabra clamando al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para que nuestro corazón arda cada vez que leemos tu palabra. Pues esta experiencia debería ser continua en nuestro caminar contigo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.